Bueno, perfecto. En teoría, a partir de ahora ya se está grabando la clase. Bueno, a modo de asistencia, les voy a pedir por favor que escriban en el chat, ¿sí? Me dejan ahí su nombre y apellido, porque entonces yo después de la clase miro la lista y tomo nota, ¿sí? De quienes están participando hoy. Y ya que no nos conocemos las caras, yo los invito a que todos los que tengan ganas activen sus cámaras, ¿sí? Así los puedo ver. Eh, También está bueno porque yo de esa manera voy censando sus rostros, sus gestos y voy sabiendo si van entendiendo, en qué están, si se colgaron. Así que sería muy interesante que puedan prender sus cámaras. Así que bueno, eso es una invitación que queda para ustedes. No me quiero olvidar de nada. Veo que hay bastantes más personas que la clase pasada. ¿Quiénes sí estuvieron en la clase anterior? ¿Me pueden decir? Melina. Bien, varios. Bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció la primera clase? La introducción, que se encontraron con la materia. ¿Sí? ¿Les pareció interesante? ¿Se llevaron algo productivo? ¿Se llevaron alguna idea? ¿Sí? ¿Y qué conclusiones han sacado de toda la información que vimos? ¿A qué llegaron? Ahí los maté. Bueno, no se preocupen, igual van a ir, yo creo que van a ir participando más a medida que vayamos avanzando en el material, en la clase. Bueno, a modo de introducción, les cuento a aquellos que no estuvieron en la clase pasada, bueno, arrancamos hablando de lo que es calentamiento global, ¿sí? Eh, porque la materia es energías renovables y tiene mucho que ver, ¿sí? Con el cuidado del medio ambiente, es como nuestra columna vertebral. Entonces está bueno que ustedes tengan una noción de dónde estamos parados, ¿sí? Como planeta, me refiero, hacia dónde vamos, qué es la contaminación realmente, qué son los gases de efecto invernadero, qué es el cambio climático, ¿sí? Porque son todos conceptos que seguramente escucharon un montón de veces, pero realmente no creo que los tengamos comprendidos en profundidad, ¿sí? Por ahí uno para entender realmente de qué se trata todo esto tiene que generar una investigación propia, ¿sí? Porque no es que de los medios van a aprender sobre todo el tema. Así que igualmente les recomiendo que estén alertas, que estén atentos a las noticias, ¿sí? Porque hay cosas que son alarmantes. Bueno, a ver con qué vamos a arrancar hoy. Bueno, a modo de repaso, ¿sí? Sobre todo para estas personas que sí estuvieron en la clase pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos? ¿Se acuerdan cómo empezamos la clase? Bien, pero ¿te acordás que empezamos con una imagen del planeta en el espacio? ¿Se acuerdan de eso? Bien, ¿por qué? Porque el planeta Tierra, ¿sí? Se encuentra en el espacio y recibe, perdóname Ariana, estoy hablando arriba tuyo, no sé si quisiste decir algo, ¿lo puedes repetir? Bien, eso es re importante, ¿sí? Sobre los gases de efecto invernadero hablamos. Bueno, si recordamos un poquito, hablábamos del planeta Tierra que se encuentra en el espacio, ¿sí? Y recibe lo que es energía, ¿sí? Radiación directa del Sol. ¿Qué pasa? Esta radiación en realidad lleva dos tipos de energías, ¿sí? Lleva varias
ondas, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas, ¿sí? Entonces vienen a ser energía térmica, ¿sí? Y energía lumínica, ¿sí? Que son luz y calor. Eso recibimos básicamente del Sol. Ahora, la Tierra está rodeada de una capa de gases. ¿Se acuerdan cómo se llama? Perfecto. Bien, una capa de gases entonces que es la atmósfera, ¿sí? Que es lo que nos permite vivir acá en este planeta. ¿Por qué? Porque en esa capa de gases, ¿sí? Están contenidos los gases de efecto invernadero, que son gases que son capaces de almacenar calor, ¿sí? Son capaces de elevar su temperatura, ¿sí? De atrapar la radiación térmica que llega del Sol. Entonces, son esos los gases, ¿sí? Que permiten que el aire, ¿sí? Y que la superficie del planeta se encuentre en una temperatura agradable, habitable, ¿sí? Si no existieran estos gases, si la atmósfera no tuviera gases de efecto invernadero, lo que sucedería es que no podríamos almacenar ese calor que nos llega del Sol, ¿sí? Y el planeta Tierra tendría una temperatura muy fría, por la que no podría ser posible la vida, ¿sí? O sea que necesitamos de los gases de efecto invernadero. Necesitamos de lo que es el efecto invernadero, ¿sí? Que es de lo que hablamos la clase pasada, que, bueno, a grandes rasgos es esta característica del planeta, ¿sí? De recibir radiación térmica y radiación lumínica del Sol, ¿sí? Absorber una parte y otra parte la irradia. ¿Qué significa que la irradia? Es como que la devuelve, ¿sí? La devuelve al ambiente, o sea, la quita de su superficie, ¿sí? Yo les daba el ejemplo de una pava con agua que la pongo arriba de la hornalla, ¿sí? Y como la pava y el agua son cuerpos capaces de almacenar calor, ¿sí? Son capaces de elevar su temperatura, todos los cuerpos que son capaces de elevar su temperatura también irradian calor, ¿sí? Entonces, si yo elimino la fuente de calor, si yo apago la hornalla, digamos, mientras que se encuentre caliente la pava, yo le puedo acercar la mano y me voy a dar cuenta de que siento la temperatura, siento el calor, por más de que no esté tocando la superficie, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, de la misma manera, el planeta, ¿sí? La superficie del planeta, cuando yo digo la superficie del planeta quiero decir la superficie de los océanos y la superficie de los continentes, ¿sí? Lo que pasa es que en contacto con el aire, que está frío, ¿sí? Se produce una pérdida de energía, entonces el planeta le empieza a irradiar este calor al aire, que el aire que hace se calienta, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa radiación térmica, esperen un segundo, acá me acaba de pasar esto que les decía con el grabador de pantalla, vamos a tener que cambiar de herramienta. ¿Pero tenemos educación física? Yo tengo un listado de horarios de educación física que supongo que los tienen. Pero bueno, en fin, esos serían los días que Claro, yo igual encuentro. a partir Sí. del 15. Ah, todavía no han tenido. Bueno, me sirve Claro. el dato igual. Bueno, ya parece que está solucionado acá. Seguimos. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿sí? De lo que es el efecto invernadero. Entonces, decíamos que el planeta Tierra absorbe radiación, ¿sí? Una parte de esta radiación la va a devolver al ambiente, al espacio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se va a quedar atrapada, estas ondas, esta radiación, este calor que el planeta devuelve, se va a quedar atrapado, una parte, en los gases de efecto invernadero, ¿sí? Esto es un proceso natural, es un proceso que sucede desde siempre, ¿sí? Es el funcionamiento físico del planeta Tierra, pero se empezó a convertir en un problema cuando el ser humano empezó a llenar el ambiente, ¿sí? A llenar la atmósfera de esos gases de efecto invernadero. Porque si bien esos gases son muy necesarios, porque son quienes nos permiten la vida en el planeta, gracias a que mantienen la temperatura, ¿sí? Por otro lado, se convierten en un problema cuando el ser humano empieza a quemar combustibles fósiles y empieza a emitir al ambiente toneladas, millones de toneladas de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, CO2. ¿Sí? También hay otros, pero es el que más emitimos.
¿sí? ¿Y por qué el ser humano emite dióxido de carbono? Si sabemos todos los problemas que, que devienen del cambio climático. A ver, podemos nombrar sequías, podemos decir que aumenta el nivel del mar, que se derrite el hielo ártico, podemos decir que hay inundaciones, que las poblaciones que están en las costas se van perdiendo, ¿sí? Porque sube el nivel del mar, entonces se inundan los lugares en donde ellos viven, ¿sí? Que haya sequías también genera que haya falta de alimentos. Tenemos muchísimos problemas derivados del calentamiento global. Entonces, cuéntenme ustedes por qué piensan que el ser humano sigue generando gases de efecto invernadero. ¿Y alguno se anima? Yo diría porque mayormente se consiguen más producción y la economía se basa bastante en combustibles fósiles o cosas que produzcan mucho CO2 y no convendría dejarlo, pero es muy perjudicial. Bueno, bien. Bien, es interesante lo que decís porque es así, la economía está basada en su mayoría sobre los combustibles fósiles. En nuestro país el 90% del consumo es de combustibles fósiles, ¿sí? ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El petróleo mayormente y todos los derivados de él, Muy bien, Ezequiel, el perfecto. gas, el metal. Perfecto, muy bien. ¿Y saben para qué se utiliza el petróleo? Ustedes dicen petróleo, pero ¿qué? ¿Soy? Bueno, bien, por ejemplo, vos decís gasoil, en general combustible, ponele, ¿no? Transporte, Ah, ponele. combustible. Nafta. ¿Qué más? Ah, No es solo eso. Con el petróleo se realizan muchísimas cosas, se hacen muchísimos materiales. Por eso es tan preciado el petróleo. Y sobre todo, ¿sí? Para generar energía. Bueno, y esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para todo, ¿sí? Necesitamos energía para movernos, necesitamos energía para vestirnos, necesitamos energía para comer, para la salud, para la educación. Para todo se necesita energía, se necesita generar energía. ¿Qué entienden ustedes por energía? Si yo digo energía, ¿qué piensan que es? Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Contéstenme lo que piensan realmente, con honestidad, ¿eh? ¿Cómo, Ezequiel? La electricidad. Bueno, bien, la electricidad es un tipo de energía, ¿sí? Es energía eléctrica. Pero un poquito más atrás, la Pero energía tienen, en sí. digamos, movimiento. la calórica. O sea, usan los combustibles fósiles para obtener energía calórica, la cual la transforman a energía eléctrica. Bueno, bien, muy bien. Igual todos estos son tipos de energía, ¿sí? Lo que me estuvieron diciendo. Eh, movimiento, me dijo alguien. El movimiento es un tipo de Sí, energía. movimiento constante. Bueno, el movimiento es un tipo de energía, es energía cinética. Pero se dan cuenta de que no tenemos en sí una definición de energía, ¿sí? De la palabra energía. Si yo digo energía, bueno, les voy a dar la definición, ¿no? Ustedes siempre con sus palabras, no hace falta que repitan las cosas como loros con las mismas palabras que las digo yo, pero está bueno que entiendan el concepto. Energía es la capacidad de generar un trabajo, ¿sí? Es la capacidad de realizar un trabajo. Por ejemplo, me dijeron por ahí energía lumínica. Energía lumínica, ¿sí? La luz, generar esa luz es el trabajo, ¿sí? La energía es lo que hace que las cosas funcionen en general, porque todo, absolutamente todo tiene energía. Nosotros tenemos energía, los objetos que tenemos alrededor tienen energía, ¿sí? Todo tiene energía. Por ejemplo, dijimos entonces el trabajo de una lámpara es iluminar, ¿sí?
Entonces, en ese caso, la energía eléctrica, ¿sí?, se transforma en energía lumínica y que genera luz, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo de un motor es moverse, ¿sí? En ese caso, el trabajo generado es movimiento, que es energía cinética o energía mecánica en este caso también. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Entonces, energía es la capacidad de generar un trabajo. Por eso es que decimos que para todo necesitamos energía, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Está claro? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Miren que esta es una pregunta de examen. Esto que les acabo de decir es una pregunta de examen. Danilo me dice acá abajo, capacidad y fuerza para actuar. Se me fue el mensaje. A ver, Danilo, esperame un segundo que te encuentro de nuevo. Capacidad y fuerza para actuar física o mentalmente. Bueno, está muy bien. Decime por favor que no googleaste esa respuesta. Igualmente si la googleaste es válido, es válido. Está muy bien. La capacidad de actuar, ¿sí? La capacidad de generar, como yo les digo, un cambio en el entorno, en lo que tenemos alrededor. Entonces eso es energía. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano, ¿sí?, en algún momento aprendió a modificar los recursos que tiene a su alrededor, ¿sí?, los recursos naturales que tiene, para generar cosas útiles, ¿sí?, para generar energía útil. En la actualidad, por ejemplo, utilizamos por ejemplo, el petróleo, combustibles fósiles, para generar energía útil, como puede ser movimiento, como puede ser luz, como puede ser sonido, como puede ser electricidad que me sirve a mí para alimentar máquinas, que esas máquinas seguramente tengan motores y generen movimiento también. Entonces se dan cuenta de que esto es siempre una seguidilla, ¿sí?, de transformaciones de energía. Porque la energía, que seguramente esto ya lo saben, la energía no se crea y no se destruye, ¿sí? La energía está presente en el alrededor, a nuestro alrededor, y nosotros podemos tomar, ¿sí?, fuentes de energía y utilizarlas en nuestro favor. Podemos generar energía que nos resulte útil, ¿sí?, para nuestro desarrollo. Ahora, hablando de energías, vamos a hacer dos grupos, ¿sí? Vamos a separarlos en dos tipos que son muy importantes, que vienen a ser las energías no renovables y las energías renovables, que son las que a nosotros nos gustan más, ¿sí? Entonces, energías no renovables y energías renovables. Vamos a pensar. ¿Cuáles son las no renovables? ¿Cuáles energías no renovables conocen ustedes? Los combustibles fósiles. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El petróleo. El petróleo. Bien. Carbón. Bien, perfecto. Hay uno más que es muy común y no lo han dicho. Petróleo, carbón, gas. Muy bien, perfecto, ¿sí? Esos son los combustibles fósiles, ¿sí? Y son energías no renovables. Ahora, ¿qué significa que no sean renovables? No se pueden renovar en el sentido de que se acaban, son finitas. Bien, perfecto. En algún momento se van a terminar, ¿sí? El planeta no dispone de una reserva inagotable de petróleo, por ejemplo, ¿sí? Viene una empresa, encuentra petróleo, hace una perforación, ¿sí? Extraen el petróleo del yacimiento y en algún momento ese yacimiento se seca, ¿sí? Se agota, cierran todo y se van al que sigue, ¿sí? Eso es lo que pasa. No se va a renovar, y si se renovara deberían pasar millones y millones de años, ¿sí?, para que se renovaran. Ustedes imagínense, ustedes piensen que el petróleo viene, ¿sí?, como vieron que se llama combustibles fósiles, y bueno, justamente son combustibles, son materiales que a través de los años, ¿sí?, fueron degradándose porque tenían ciertas condiciones de temperatura, ciertas condiciones de humedad, y con el paso de los millones de años, ¿sí?, terminaron siendo lo que es hoy petróleo, ¿sí? Pero en algún momento eran cuerpos de animales y eran vegetación, ¿sí?, y eran materia orgánica que quedó sepultada bajo la tierra y, como les digo, con el paso de los años se fue convirtiendo en lo que es hoy. Pero no es algo que
No es algo que suceda en una cantidad de tiempo razonable como para que nosotros, los seres humanos, lo extraigamos completamente, mansalva, y pensemos que lo vamos a tener para siempre, digamos. Cada vez que utilizamos petróleo se va agotando, ¿sí? Entonces, ese es un caso de una energía no renovable, ¿sí? Justamente no se renueva. Y tiene una característica específica que también es muy importante, y es que los combustibles fósiles, ¿sí?, son quienes generan emisiones de dióxido de carbono, ¿sí?, o de gases de efecto invernadero al ambiente mientras que son utilizados. Voy a repetir eso porque es medio largo. Yo les digo que los combustibles fósiles, ¿sí?, son aquellos que mientras que los utilizamos, ¿sí?, al quemarlos se transforman y liberan al ambiente combustibles gases de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? No, repetiré de vuelta porque... Bien, buenísimo. Cuando nosotros utilizamos combustibles fósiles, ¿sí?, por ejemplo, vamos a hablar de nafta. La nafta la utilizamos para alimentar motores, ¿sí?, que son a combustión, los autos que usamos siempre. Entonces, cuando se genera esa combustión, ¿sí?, cuando estamos haciendo uso, ¿sí?, de esa fuente de energía no renovable, ¿sí?, de ese combustible fósil, lo que pasa es que mientras que nosotros lo usamos, cuando se genera esa combustión, se liberan al ambiente gases de efecto invernadero, ¿sí? Esto no pasa con las energías renovables, ¿sí? Por eso también se les llama energías limpias, ¿sí?, porque no ensucian el ambiente con sus emisiones, ¿sí? No generan emisiones. Ahora sí, ahora estamos. ¿Qué dicen? Disculpe. Sí. Me acaban de avisar, Melina, que se tuvo que ir de la clase porque tenía que ir al médico. Bueno, nada, después subiremos la grabación, ¿sí?, para que la pueda ver. Bueno, entonces nos queda claro cuáles son los combustibles fósiles, ¿sí?, cuáles son las fuentes no renovables. Hablemos de las renovables, ¿sí?, que son más felices. ¿Me pueden decir cuáles cuáles son las energías renovables, no las fuentes todavía? Eólica, solar, térmica. Bueno, bien, me dijeron varios ahí. Tengan cuidado, traten de no pisarse cuando hablan al mismo tiempo, ¿sí? Por ahí es mejor esperar que termine el compañero de hablar, porque si no se pisan y no se entiende ninguno. Bien, ahí me dijeron varios. Vamos de nuevo. Por ejemplo, me dijeron eólica, escuché, solar. Ese vos me dijiste un montón, a ver, tirame alguna. Térmica, Muy bien. Térmica, lumínica. cinética, potencial, etc. Bueno, esos son tipos de energía en general, ¿sí? Cuando nosotros digamos energías renovables, nos vamos a referir a aquellas que provienen de fuentes renovables. Ahora, ¿cuáles son las fuentes? Y bueno, las fuentes son el viento, el sol, ¿qué más? el agua, energía hidroeléctrica. Bien, el agua. Y en sí realmente muchas veces no solo el agua, sino el movimiento del agua. ¿Sí? Por ejemplo, la energía maremotriz. Cinética. ¿Cómo? La energía cinética. Bueno, perfecto. En el caso de las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, se aprovecha el peso del agua y el movimiento del agua. Les voy a contar de qué va ese proceso. Cuando hay un caudal de un río, ustedes conocen seguramente la central hidroeléctrica Meguino, que es el dique, sí, que lo tenemos acá nomás. Y se darán cuenta que cuando ustedes llegan, lo primero que hacen es ver la represa, ¿sí? La represa lo que hace es una barrera, ¿sí?, para detener el movimiento del río. Para esto se eligen ríos que tengan mucho caudal, ¿sí?, que tengan mucha cantidad de agua, que lleven mucha agua, y que tengan caídas importantes normalmente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tengan una altura importante. Entonces, ¿qué pasa? Se detiene el curso del río utilizando una represa, ¿sí? Entonces toda esa agua que venía moviéndose, si se venía moviendo es energía cinética, queda detenida, ¿sí?, por esta barrera y se empieza a quedar quieta ahí, ¿sí? Cuando se queda quieta tiene mucha energía potencial. Siempre que un objeto está quieto, vamos a decir que tiene energía potencial.
La energía potencial tiene que ver con la cantidad de fuerza con la que ese objeto es atraído por el planeta Tierra. Entonces toda esa agua, esa gran masa de agua que está contenida en una represa, tiene muchísima energía potencial, ¿sí? Porque tiene mucho peso y tiene una altura considerable. Entonces en algún momento en la represa se abre una compuerta, ¿sí? O se abren compuertas que dejan pasar el agua, dejan que el agua atraviese unas tuberías que son de alta presión, ¿sí? Y a medida que el agua va atravesando la tubería va cayendo, ¿sí? Va en posición vertical, digamos, desde arriba cada vez hacia abajo, va en caída. Entonces de esta manera, a medida que va cayendo el agua, que entra con mucha presión, también con mucha fuerza, va empezando a perder esa energía potencial y va empezando a ganar energía cinética, porque cada vez, ¿sí? Porque se va moviendo, por eso. Y porque cada vez está más abajo, mientras más arriba estás vos, tenés más energía potencial. Entonces una vez que llega el agua abajo, lo que hace es mover unas turbinas, ¿sí? La turbina gira y el eje de esa turbina está conectada con un generador, que es quien se encarga de generar la energía eléctrica, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de generadores igual y vamos a ver en profundidad cómo funciona, ¿sí? Cómo se genera esta energía eléctrica. Pero en general entonces lo que pasa es una transformación de energía, ¿sí? Son varias transformaciones de energía, empezando por una gran masa de agua que se venía moviendo, ¿sí? O sea que tiene un montón de energía cinética, también tiene mucho peso, o sea que tiene mucha energía potencial. Esa gran masa de agua es detenida, se deja pasar una parte de agua para que empiece a ganar energía cinética, tenga mucho movimiento y mucha fuerza, ¿sí? Para que pueda mover, hacer girar una turbina, y esa turbina transmite esa energía mecánica, que es de ese movimiento, a un generador que finalmente convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? Pero entonces nosotros, ¿qué pasa? Logramos una energía útil, ¿sí? La energía que vamos a utilizar en nuestras casas, a partir de energía de una fuente renovable que estaba en la naturaleza y que nosotros, el ser humano, podemos manipular, ¿sí? A través de nuestra tecnología. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo estamos? Sí, bien. Sí. Bien. Bueno, bien, entonces ahí tienen un caso, ¿sí? en el que utilizamos una fuente renovable, modificamos, transformamos esa energía que podemos captar y la transformamos en algo útil, que en este caso es energía eléctrica. Y en nuestras casas recibimos energía eléctrica y, por ejemplo, yo en este momento tengo prendida una lámpara, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la lámpara? Y transforma nuevamente esa energía eléctrica en otro tipo de energía útil, que en este caso es luz. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así funciona el mundo. ¿En qué seguimos? Bueno, entonces vamos a charlar otros tipos de energías renovables. ¿Qué otro podemos nombrar? Nombramos un par igual ya. A ver, si yo hablo de energía solar, claramente energía solar proviene del sol. ¿Pero en qué piensan ustedes? ¿Qué cosas son o qué cosas funcionan en base a la energía solar? ¿El tipo de energía que se obtiene de eso, del sol? Sí, proviene del sol, sí, por eso es energía solar. Pero ¿quién utiliza esa energía solar? ¿O para qué la podemos utilizar? Para los campos. Para los campos. ¿A qué te referís? ¿Puedes expresar un poquito más eso? Porque me interesa a dónde vas. Siembra. Vos querés decir que la vegetación aprovecha la energía solar. Claro. Bien, para hacer la fotosíntesis, sí, perfecto. Pero nosotros, como seres humanos, ¿sí? Podemos obtener, ¿sí? Parte de esa energía y almacenarla para poder utilizarla. Almacenarla es medio. Podemos utilizarla. Por ejemplo, existen lo que son cocinas solares. Las cocinas solares, ¿sí? Son dispositivos, como ustedes entienden por la misma palabra, que nos permiten cocinar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes en sus casas, ustedes cocinan a gas seguramente, o la mayoría cocina a gas, ¿sí? La mayoría de la población
tiene una red, una instalación de gas que llega hasta su casa. Entonces vos vas, giras una perilla y sale gas y prendes una hornalla. Pero hay otros lugares y hay sitios del planeta donde no existe ese servicio y donde entonces no se cuenta con gas. ¿Qué hace esa gente? O se calefacciona a leña, por ejemplo, ¿sí? O compran garrafas, que es muy caro también. Ahora, ustedes piensen esto, cada vez que nosotros giramos la perilla del gas y nos queremos preparar un mate, ¿sí? O lo que sea, ese gas que estamos quemando está liberando al ambiente, como ustedes saben, gases de efecto invernadero. Estamos liberando al ambiente mucho dióxido de carbono, ¿sí? Sí. Bien, entonces una alternativa limpia en ese caso sería una cocina solar, ¿sí? Y también al margen de no generar gases de efecto invernadero, ustedes también piensen que tiene un lado social, ¿sí? Porque hay gente que vive en áreas mucho más alejadas, en áreas rurales. Por eso, Brian, yo pensé que ibas ahí, ¿viste? Cuando dijiste en los campos, yo pensé que te referías a esto, a que a las personas que viven en sitios rurales, ¿sí? Que están alejadas de lo que son las urbes, no cuentan con estas redes de servicios, tal vez no cuenten con gas, tal vez no cuenten con electricidad, y una forma de llegar hasta ellos, ¿sí? Es a través de las energías renovables. Yo les recomiendo que vean la película El niño que domó el viento, que está en Netflix, que Sí, es muy la vi. interesante. Bueno, Muy buena la película. bien, ¿nos querés contar? ¿Le querés contar a tus compañeros más o menos de qué va? ¿De qué va la película? Sí, no me acuerdo. Estaba así el nene Sí, es un nene. y era medio, ¿cómo se llama? Curioso. Sí, No dale. sé. Dale, sí. Pero la hermana está con el profesor o algo así. Y el chabón tenía, ¿cómo se llama? Tenía un No dínamo. me acuerdo. Claro, en la Un dínamo. bicicleta para que se Sí. prenda la luz. Bien, la luz de la bicicleta, ¿no? Claro, Bueno, en ahora la para noche. Bien, todo dale, eso. sí. Y entonces el viejo estaba como re mal con el tema del campo y todo eso. Y no sabía qué hacer y estaba tan tipo todo re mal. Entonces empezó a hacer como un dínamo grande sería, no sé cómo decirlo. Y empecé a buscar información, todo eso. Y después una mañana creo que era, no me acuerdo bien, lo empecé a hacer con el viejo y le dijo al viejo y el viejo dijo no, va a ser todo re mal. Y Pero espera un cachito. Vamos a poner un poco todo esto en contexto porque el que no vio la película no entiende de qué va el resto, ¿sí? Claro. La historia transcurre en una aldea, ¿sí? claro. Ahí está, la historia transcurre en una aldea que es muy muy pobre, ¿sí? No tienen agua, no acceden a esos recursos. El único sustento que tienen para sobrevivir son las plantaciones de maíz, ¿sí? Porque lo que hacen es, bueno, cultivar maíz, secarlo, con eso hacen harina, con eso hacen pan, con eso hacen polenta. Todo lo que consumen se basa en ese recurso. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener energía eléctrica, ¿sí? Hay un momento en el que hay una sequía, ¿sí? La aldea es azotada por una sequía, entonces no se puede cultivar. Entonces este nene, ¿sí? Están pasando hambre, toda la aldea está pasando hambre, hay guerras por los alimentos, se roban entre ellos y pasan cosas terribles. Esto es una historia verídica. Y este nene lo que se da cuenta, ¿sí? Porque es un chico muy curioso, como dice el compañero acá, hay un profesor en la aldea y se da cuenta de que este profesor tiene un dínamo en la bicicleta. Un dínamo es un motor, ¿sí? Es la misma máquina que un motor, pero al revés. O sea, vos al motor le das energía eléctrica, ¿sí? Para obtener movimiento. Bueno, al dínamo, al contrario, si vos lo movés, le generás ese movimiento rotatorio que necesita, genera electricidad. Entonces este profesor tenía un dínamo en la rueda de la bicicleta. Entonces cuando él pedaleaba, se prendía la luz de la bicicleta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa?
basándose en este principio, este nene lo que hace es construir un aerogenerador, ¿sí? El mal llamado molino, ¿sí? Porque no es un molino, es un aerogenerador. Entonces, de esta forma, este chico lo que logra es solucionar un problema hídrico que tiene la aldea, ¿sí? Con este aerogenerador lo que hace es alimentar una bomba que puede traer agua, ¿sí? desde la fuente que está muy lejos, y de esa forma abastecen los cultivos y pueden volver, ¿sí? A levantarse de lo que era esta hambruna. Está buenísima la historia, primero porque es verídica, y segundo porque nos hace pensar en la gente que no vive como nosotros, que somos privilegiados y tenemos servicios a nuestro alcance, y el agua la tenemos acá y abrís la canilla y sale agua. Hay gente que camina muchísimas horas y kilómetros para acceder a los recursos que nosotros los tenemos, ¿sí? Al alcance de la mano. Ya pasó casi una hora, no me quiero exceder demasiado. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño cierre. Entonces vamos a diferenciar, ¿sí? Esto es importante, vamos a diferenciar entre energías renovables y no renovables, ¿sí? Las que nos interesan a nosotros son las renovables. Así que a partir de ahora en la clase lo que vamos a hacer es ir atacándolas de a una. Vamos a ir una por una con los diferentes tipos de energía, y vamos a ver de qué va y de qué se trata cada una, ¿sí? A mí me gustaría empezar con la energía solar, porque la energía solar no es tan compleja, ¿sí? En el momento de instalarla. Por ahí ustedes habrán encontrado en algún lado imágenes de campos solares, ¿sí? Por ejemplo, que son terrenos en los que se instalan muchísimos paneles solares, ¿sí? Uno del lado del otro, y son justamente son plantas de generación de energía solar. Pero bueno, no se utilizan acá ¿por qué? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Por qué no sería bueno acá poner una planta de energía solar? ¿O por qué no sería útil? Porque acá, por ejemplo, vemos aerogeneradores un montón, pero no vemos campos solares. Por el hecho de que tenemos mesetas, no tenemos planicies. Ezequiel, estás Nada más afiladísimo, para te mí. tengo que decir. Estás afiladísimo, Ezequiel, muy bien. Claro, tiene que ver con nuestras condiciones climáticas, ¿sí? Tiene que ver con que acá hay mucho viento, pero no pega tanto el sol. Entonces, a diferencia de la Patagonia en la que vivimos nosotros, hay gente que vive en La Puna, por ejemplo, que ellos sí hacen mucho uso de la energía solar. De hecho, hay poblaciones enteras que dependen de la energía solar. Hay una comunidad que se llama San Juan de Oros, no les quiero mentir, lo tengo por acá. Bueno, y es una comunidad que trabaja 100% a base de energía solar, ¿sí? Y se encuentra en Jujuy. Esperen que les voy a compartir una pestaña. Bueno, imagino que en este momento están viendo mi pestaña. Y bueno, dicen Jujuy. Sí. El título es que en Jujuy ya funciona un pueblo 100% a base de energía solar. Esto queda en el norte de nuestro país, y se dan cuenta de que acá lo que hay acá es una especie de camping, ¿sí? De comedor en realidad, porque son mesas con bancos, ¿sí? Y lo que hacen es cocinar utilizando cocinas solares. En este caso, este tipo de cocina solar es una cocina solar parabólica, ¿sí? Acá tenemos una señora que está con una olla, ¿se dan cuenta? Bueno, la cocina solar parabólica funciona de la siguiente forma. Capta radiación. Recuerden que cuando yo digo radiación me refiero a los rayos, a las ondas que recibimos del sol, ¿sí? Y en este caso, cuando vienen del sol, siempre vamos a hablar de la energía térmica y de la energía lumínica. Lo que a nosotros nos sirve en este caso es la energía térmica, porque lo que queremos es almacenar calor, queremos cocinar. Entonces, acá intervienen dos superficies, ¿sí? Dos características de dos superficies. Ahí se los explico bien. La superficie que ven acá espejada, ¿sí? Refractaria, es la palabra correcta. La superficie refractaria lo que hace es
captar la energía, ¿sí? Captar ese rayo solar, pero no absorber esa energía, ¿sí? No absorbe absolutamente nada de energía. Bueno, en realidad sí absorbe un poco porque los materiales ideales no existen, pero un material refractario perfecto no absorbería nada de energía, ¿sí? Y por el contrario lo que hace es rebotarla, ¿sí? Hace que se dirija en una dirección contraria. Entonces utilizamos esta característica del material refractario para construir cocinas solares, ¿sí? Entonces, con esta superficie espejada lo que hacemos es captar toda esa radiación que llega y redirigirla hacia el centro de la parabólica en el que se encuentra la olla, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Se dan cuenta de que la olla no es de material refractario? La olla es negra. Ahora, ¿me pueden decir por qué? ¿Se imaginan por qué la olla es negra y no es de material refractario como el resto de la cocina? Porque el negro capta mejor el calor. Esperen un segundo porque me hablaron varios al mismo tiempo. Me voy a volver a la ventanita. Así. Porque el negro atrae el rayo ultravioleta, ¿Cómo, perdón? que El calor. el negro atrae el rayo ultravioleta. Bien, no vamos a ir a ultravioleta, no vamos a hablar de radiación ultravioleta, pero las superficies negras, ¿sí? Absorben energía. ¿Lo podés decir de nuevo, Ezequiel, que no se te escuchó? Que el color negro capta mejor el calor. Bien, lo que hace el color negro, en realidad, las superficies negras, es absorber energía. Lo que va a hacer es absorber energía, ¿sí? Que en este caso es una onda que tiene radiación lumínica y radiación térmica. Y lo que hace el color negro es absorber toda esa energía y transformarla siempre en calor, ¿sí? Por eso se puede cocinar en una cocina solar que utiliza estas superficies refractarias que no absorben la energía, ¿sí? De los rayos, que los redirigen a una olla en la que la superficie negra hace todo lo contrario que la superficie refractaria y absorbe toda esa energía transformándola en calor, ¿sí? Entonces de esta manera se puede cocinar. Estas cocinas que ven acá, esta parabólica, puede llegar a subir a 300 grados. A 300 grados centígrados. Acá se puede hervir, se puede freír, se puede poner una fuente y se puede hacer pan, se puede hacer un guiso, ¿sí? Es muy útil una cocina solar. Nosotros en la escuela, con los chicos del trimestre pasado, estábamos construyendo una cocina solar parabólica, capaz que la vieron por ahí en el taller. No está terminada porque nos fuimos al receso escolar, terminó el trimestre y además yo, bueno, me operé y por eso estoy todavía con licencia. Pero tengo la idea de que cuando volvamos vamos a seguir con la construcción y probablemente construyamos más. Así que después los voy a convocar a trabajar en la cocina parabólica. Y la idea es donarla, ¿sí? Donarla a quien lo necesite. Acá nomás, en ¿Pero Rawson. cómo seguir con los proyectos? Claro, Brian, sí, como seguir con el proyecto. Este proyecto lo iniciaron los chicos del trimestre anterior. Yo a ellos les voy a avisar. Sí, igual. yo sin querer había entrado al grupo. Ajá, y te echamos, te borramos. No me echaron. Pero porque nunca hablé, pero así que Pero me estaba muy quedé ahí, bueno, ¿viste? pero Bueno, si estuviste ahí sí, te habrás dado cuenta estuve viendo ahí. que hicimos un trabajo muy copado, la verdad muy bueno. Imagínate que esto es voluntario, no, los chicos eran voluntarios, no estaban obligados por la materia Claro, a hacer el sí. trabajo, ¿sí? Sí, leía los mensajes. Bueno, y está muy bueno. Yo quiero que lo sigamos. Apenas yo me pueda volver a reintegrar a la escuela, quiero que sigamos trabajando en eso. Y tenemos varias antenas para construir, así que hay mucho trabajo para hacer. Y está muy bueno el proceso. Bueno, en este caso entonces estamos hablando de una cocina de tipo parabólico. Ahora, hay otro tipo, ¿sí?, de cocina solar que es el horno solar. Me voy a
me voy a cambiar de pestaña, les voy a compartir otra cosa. Bueno, no estaría dejando. Bueno, les voy a compartir toda la pantalla porque no puedo compartir solo lo que quería, así que vamos con todo. Bueno, imagino que ustedes están viendo mi pantalla en este momento, ¿no? ¿Están viendo una presentación? Sí. Ok. Bueno, entonces, las cocinas solares, esto ya lo conversamos. Acá tenemos una cocina parabólica, ¿sí? Esta es la que vimos hace un segundo, que estaba la señora cocinando. Y esto es un horno solar. ¿Cuál es la diferencia entre la cocina parabólica y el horno solar? Que la cocina, en realidad el sistema, ¿sí? La cocina parabólica utiliza radiación solar, ¿sí? Que es redirigida desde un material refractario a un material absorbente, un material que absorbe toda esa energía. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el principio físico que hablábamos la clase pasada, que es el efecto invernadero, ¿sí? La cocina solar, el horno solar, funciona en base al efecto invernadero. Ahora van a ver cómo funciona. Bueno, esta es una construcción de una cocina solar tipo, ¿sí? Ustedes en internet van a encontrar muchos diferentes modos de construir un horno solar. Ustedes van a construir un horno solar, ¿sí? Ahora les voy a contar de qué va eso, pero así que bueno, presten mucha atención en este punto. Entonces, un horno solar se compone de distintas partes, ¿sí? Tenemos la zona de cocción, que es la parte de adentro de la caja donde ustedes van a poder poner su olla, su fuente, ¿sí? Donde se va a generar la acumulación de calor. Tiene una tapa, ¿sí? Con material refractario, que recuerden que el material refractario lo vamos a utilizar para captar la radiación solar y redirigirla hacia nuestra zona de cocción. Sí o sí necesitamos de una cubierta transparente, idealmente vidrio, ¿sí? Si no tienen vidrio lo van a sustituir con algún otro material, que puede ser plástico transparente, pero bueno, lo ideal sería vidrio. Y también van a necesitar aislamiento, ¿sí? El aislamiento va a ir alrededor de la caja interior, ¿sí? Que es la zona de cocción. Y la idea del aislamiento térmico es que haya la menor cantidad de interacción entre el aire frío que está afuera y el aire caliente que se está acumulando dentro de la zona de cocción, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que van a llegar, ¿sí? Los rayos solares, la radiación solar, que recuerden que trae luz y calor, va a llegar, va a rebotar contra la superficie refractaria y va a ingresar dentro de la zona de cocción. Entonces, dentro de la zona de cocción, ustedes recuerden que esto tiene una tapa de vidrio, una cubierta transparente. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a esa cubierta transparente podemos acumular el calor adentro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la radiación solar cuando llega, ¿sí? Trae dos componentes. Un componente lumínico y un componente térmico. Entonces, luz y calor, cuando viajan juntos, van muy rápido, ¿sí? Esa onda viaja a una velocidad altísima. Esa onda, a una velocidad altísima, cuando la señal trae luz y calor, ¿sí? Radiación térmica y lumínica al mismo tiempo, trae una velocidad que sí le permite atravesar la cubierta transparente, ¿sí? Recuerden, cuando la radiación es térmica y lumínica, ¿sí? Cuando viene la radiación desde el sol directa, puede atravesar la cubierta transparente. Pero ¿qué pasa? Una vez que la placa absorbedora, ¿sí? La superficie negra que está ahí adentro, absorba toda esa energía, toda esa radiación, ¿sí? La va a transformar en calor. Recuerden que esto no puede emitir luz, ¿sí? Puede emitir calor. Entonces, toda esa energía acumulada ya no es luz y calor, solo es calor, ¿sí? Y el calor, cuando viaja solo,
no viaja tan rápido como antes cuando venía junto con la radiación lumínica. Entonces, esa onda, esa radiación, no puede atravesar la cubierta transparente, como hizo para entrar. Entonces, esto genera que dentro de la zona de cocción se empiecen a acumular, ¿sí? Se empieza a acumular la radiación térmica y suba la Se trabó temperatura. todo, profe. ¿Se me cortó? Se te trabó todo. Sí, se te trabó todo, profe. Todo trabado. Ah, bueno. ¿Quieren que empiece de nuevo con esta parte? Voy a probar. Ahora sí te está trabando más. ¿Sí? Se te traba, profe, no se entiende nada. No me digan. No sé qué decirles, no sé qué puede ser. Ahora está bien. ¿Sí? Sí. Si se traba, chicos, deténganme porque si no, no me van a poder seguir. Quiero mostrarles otra cosa, así que aproveché que estamos ahí y me vengo a otra presentación, ya que tuvimos que detener. Acá tengo preparada. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo de todo. Sí. Estamos acá. Bueno. Yo lo que quiero es sacar mi barra de herramientas. Ahí está. Bueno, entonces, esto es lo que yo les venía contando recién, ¿sí? Esto es un horno solar, vendría a ser un corte transversal, ¿sí? Y acá pueden ver la placa absorbedora, que es el material negro que está en la base, ¿sí? La zona de cocción, que es la parte de adentro de la caja, el material aislante, que está por fuera de la zona de cocción, la superficie transparente, que es la tapa de vidrio, que va a permitir que la radiación ingrese pero no salga, ¿sí? Y la superficie refractaria, que es la parte espejada, que me va a permitir captar la radiación y redirigirla hacia la zona de cocción. Bueno, acá lo pueden ver en una animación. Yo les decía que en un primer momento lo que recibimos es radiación solar. Esto se está... Perdón, chicos, televisión en vivo. Ahí está. La radiación que recibimos del Sol directamente, ¿sí? Trae dos componentes. Por un lado es radiación térmica y por otro lado es radiación lumínica. La luz viaja muy rápido, ¿sí? Es la velocidad más alta conocida en el universo, ¿sí? La velocidad de la luz. Entonces ustedes tengan en cuenta eso, porque en este caso el calor viene acompañado de luz, ¿sí? Vienen viajando en una sola sumatoria, que es una sola onda, ¿sí? Que cuando llegue a mi horno solar, ¿sí? Y sea refractado, que sea reflejado por mi superficie refractaria, esa onda puede ingresar a la zona de cocción a través del material transparente, ¿sí? A través de la cubierta transparente. Puede atravesar la tapa transparente, ¿por qué? Porque viaja a una velocidad altísima y esa velocidad, esa frecuencia de onda le permite atravesar ese material. Pero una vez que ingresa, ¿sí? Esta radiación a la zona de cocción, es absorbida por la placa absorbedora y esa placa lo que hace es transformar toda esa energía, ¿sí? Solo en calor. Todo eso que antes era energía lumínica y térmica, ahora solo es energía térmica. Y la energía térmica no viaja tan rápido y su frecuencia de onda no le permite salir atravesando la cubierta transparente, ¿sí? Entonces lo que sucede es que se empiezan a acumular, ¿sí? Se empieza a acumular la radiación térmica, que es el calor, dentro de la zona de cocción y por eso es que podemos aumentar la temperatura del horno, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos? Sí. Sí, entonces cuanta más luz entre, más calor va a haber. Exacto, perfectamente. Entonces lo que sucede es que nosotros dejamos el horno solar afuera, ¿sí? Tarda bastante, tarda mucho más que un horno común, pero a medida que vaya llegándole radiación, ¿sí? Radiación térmica y lumínica, va a ir ingresando a la zona de cocción y se va a ir almacenando ahí, ¿sí? Entonces de esta forma tenemos el funcionamiento de un horno solar. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo vamos? Sí. Yo les pregunto mucho. Sí, profe. Buenísimo. Yo soy de preguntarles a cada rato porque por ahí tienen los micrófonos apagados, ¿sí? Y aparte no les veo las caras.
Entonces quiero saber si vamos bien. Bueno, idealmente... Sí. Yo estoy destruido, por eso no pongo la cámara. Me fui. Idealmente, cuando ustedes construyan el horno solar, ¿sí? Al margen de tener en cuenta los materiales que van a utilizar para la construcción, piensen que adentro le van a tener que poner una fuente o una olla y en lo posible que sea negra, ¿sí? Porque realmente varía muchísimo, según el color del material, la cantidad de calor que va a almacenar. Entonces, si ustedes utilizan una olla negra o un jarro negro o una fuente negra, ¿sí? Lo que sea, ese material, ¿sí? Se va a calentar mucho más rápido que uno de color de acero inoxidable, ¿sí? Igual si no es negro, si es oscuro ya cambia. Sí, que sea oscuro ya aumenta su capacidad de transformar la energía en calor, pero lo ideal es negro, ¿sí? Claro. Les digo esto porque ustedes van a tener que salir a recolectar materiales y si van a usar una fuente metálica, tienen que pensar que tiene que entrar dentro del horno. Vamos a... Perdón, creo que hay alguien que está intentando ingresar. Ahí está. Y les voy a mostrar un tutorial. Yo después esto se los voy a subir. Se los voy a subir a Classroom, ¿sí? Para que ustedes lo tengan igual. Que esto lo construí yo, sí, este es mi horno solar. Yo lo que hago es hacer un video paso a paso, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer lo mismo. Esto no se preocupen que como les dije ya se los voy a volver a subir para que ustedes lo tengan. Quiero llegar al final. Y de esta forma les queda construido. Tengan en cuenta que para construir el horno solar no van a usar nada comprado, ¿sí? Ustedes pueden construir completamente su prototipo utilizando materiales reciclados. Y la idea es que en general utilicen materiales reciclados, ¿sí? Que no generen desechos que no son necesarios, ¿sí? Que al contrario puedan reciclar material que de otra forma es basura. Estoy haciendo un último repaso por acá y ya los libero. Y tengo por acá, supongo que es este. A ver si es el mismo. Me parece que es el mismo. Bueno, vamos acá. Acá se encuentran con su primer trabajo práctico, ¿sí? Yo ahora cuando terminemos la clase se los voy a subir, se los voy a compartir. Su primer trabajo práctico es la construcción de un horno solar. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Que ustedes, primero que nada, puedan utilizar materiales reciclados, ¿sí? La idea es construir un prototipo de horno solar, que ustedes documenten todas las etapas de su construcción, que ustedes puedan hacer una especie, no les digo de informe técnico, porque no es realmente un informe técnico, es una especie de documentación de proyecto. Les pido que se esmeren, ¿sí? Con esto, que utilicen, esto es importante, utilicen sus palabras, ¿sí? A medida que vayan atravesando las etapas de la construcción, vayan sacando fotos y vayan explicando, ¿sí? Qué es lo que están haciendo en el momento. Imagínense que este tutorial que van a armar ustedes lo tiene que agarrar alguien que no tenga idea y tiene que poder construir un horno solar, ¿sí? Y también me van a tener que explicar cómo funciona el horno solar, ¿sí? No me vayan a decir que el horno solar es un dispositivo que me permite cocinar mis alimentos. Yo ya sé eso, ¿sí? Todos sabemos eso. Ojo con googlear. Ojo con googlear
definiciones que no entienden. ¿Sí? Ojo con copiar definiciones que ustedes no pueden decir con sus palabras. Yo prefiero, ustedes saben que podemos hablar por WhatsApp, por ejemplo. En algún momento que tengan una duda, consulten, ¿sí? Búsquenle el conocimiento, pero si ustedes lo copian de internet y me ponen un texto que claramente no está hecho con sus palabras y no es una producción propia de ustedes, yo no se los puedo evaluar, ¿se entiende? Yo no puedo evaluar lo que ustedes saben, así que tengan eso en cuenta. No sé, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? No. 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 Pero ahora se entiende todo. ¿Sí? ¿Han entendido todo? Ese trabajo, cuando lo subas, ¿para Sí. cuándo es? Cuando les suba el práctico les voy a especificar bien cuándo es la fecha de entrega, ¿sí? Y tendríamos que tener el horno ya hecho. Construido, ¿sí? Igualmente ustedes tengan en cuenta que tenemos un montón de medios de comunicación. Cualquier duda que tengan, chicos, utilicen el grupo, manden fotos de lo que están haciendo. Profe, se te está tildando todo. Sí, se te está tildando. Oh, no les puedo creer. Pero se entiende un poco, digamos. Bueno, Es como un ruido de robot, pero bueno. Bueno, me interesa saber que hayan entendido hasta acá los temas que tocamos hoy. A grandes rasgos, hoy hablamos de energía, ¿sí? Dijimos qué es la energía. A ver, ¿qué es la energía? Respóndanme ahora, a ver si se acuerdan. Es la capacidad de hacer algo. Muy bien, perfecto. Si vos me pones eso, está correcto, ¿sí? Es la capacidad de realizar un trabajo, la energía, ¿sí? Este trabajo puede ser generar luz, generar electricidad, movimiento o calor, lo que sea, ¿sí? Hay muchísimos tipos diferentes de trabajos que pueden ser, pero en general la energía es la capacidad de generar trabajo, ¿sí? Bueno, aparte de eso dijimos cuáles son las energías renovables y cuáles son las no renovables. Dijimos por qué algunas son renovables y otras no son renovables, por qué unas son limpias y las otras no. Y también hablamos, bueno, específicamente en energía solar, hablamos de lo que son las cocinas solares, ¿sí? Parabólicas y el horno solar. Cuando yo digo, por ejemplo, estos dispositivos que son la cocina solar y el horno solar, me estoy refiriendo a un tipo de energía solar que es térmica. Hay dos tipos de energía solar, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Cuando hablamos de paneles solares nos referimos a energía solar fotovoltaica, ¿sí? Los paneles solares lo que hacen es recibir, captar esa radiación, ¿sí? Y están compuestos de un material, ¿sí? Que al incidirle la luz químicamente lo que pasa es que reacciona liberando electrones, ¿sí? Y cuando se liberan electrones lo que pasa es que se genera una corriente eléctrica. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es energía solar fotovoltaica, para lo cual sí o sí necesito paneles solares, y la energía solar térmica, ¿sí? Que puede ser para un horno solar, por ejemplo, para una cocina solar parabólica o, como vamos a ver más adelante, otro dispositivo, puede ser para calentar agua, por ejemplo, en un termotanque solar, ¿sí? Igualmente con eso vamos a ir más adelante. Así que bueno, chiques, espero que les haya quedado todo claro, espero que les haya gustado la clase. Vamos a cortar por acá. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que se acuerden después, lo mandan al grupo de WhatsApp o lo suben a Classroom, ¿sí? Y nos comunicamos por ahí. Y les voy a estar dejando después el trabajo práctico. Recuerden completar el trabajo con sus palabras, ¿sí? Yo no necesito que ustedes sean técnicos de nada todavía, así que no tengan miedo de equivocarse tampoco. Si ponen algo y está mal, no pasa nada, está mal, ¿sí? Así aprendemos de los errores son necesarios. Así que anímense. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Espero volver pronto al aula. Y es muy probable que a partir de la semana que viene empecemos a tener 2 clases por semana, ¿sí? Ya les voy a avisar vía Classroom y vía grupo de WhatsApp, igual. Bueno. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, chiques, les voy dejando entonces. Ahora después les voy a subir el práctico. Cuando les suba el material les aviso por el grupo.
Bueno, buenísimo entonces, a partir de ahora son gente libre, se pueden ir. Y Chao. nos vemos la próxima. Bueno, Nos vemos, profe. Chao, profe. por todo. Chao, hasta luego. Chao, gracias por participar. profe. Nos vemos. Profe. Chao, nos vemos. Espera, profe, yo no entiendo nada de esto. ¿Cómo se sale? Tenés que listo, cerrar listo. la ventana nada más, Ya. me parece. Ahí. Yo me quedo porque tengo que sacar las listas y ya terminé. Chao. Nos vemos, Brian. Hasta luego.